Muy buenas, soy Adrián Susudio y esto es Charlando con Libros. Tenemos de nuevo aquí a Paco Lodeiro. Vais a ver por qué decía que era uno de los mejores inversores, como mínimo, de España. Vamos a hablar de sus principales posiciones, de las ideas, de los libros que le han cambiado la vida, de su trayectoria. Bienvenido de nuevo, Paco. Un placer, bien hallado, Adrián. Encantado de estar aquí de nuevo. Podríamos empezar por saber quién es Paco Lodeiro o por sus principios, que no creo que tanta gente lo conozcan porque ahora te conoce muchísima gente, ¿no? Por Value Investing, por Academia de Inversión y por ser un crack, pero podríamos, no sé por qué parte de tu vida quieres empezar, pero ¿nos podrías explicar un poco, ¿no? Tus inicios, por favor? Pues a ver, terminé en temas de inversión un poco por historia y otro poco por casualidad, porque me interesaba desde pequeño todos estos temas, tenía curiosidad por el mundo de la bolsa. Cuando era pequeño, digamos menos de 10 años, miraba en los periódicos a ver qué es lo que subía y bajaba cada semana y me pensaba, a ver, pues si comprase lo que estuvo subiendo esta última semana, pues no paraba de ganar dinero. Claro, no sabía cómo funcionaban los mercados, pero digamos que ese era mi razonamiento y veía esta volatilidad y tenía curiosidad de a qué se debía. Eso ya de pequeño. Luego más adelante me picó más la curiosidad con la burbuja.com, el año 98-99, que ahí en España, digamos que la empresa que estaba en boca de todos era Terra, que era la filial de Internet de Telefónica, que básicamente era el futuro. Te vendían, era al final, era un futuro con base de humo, pero digamos lo que te vendían era el futuro y de lo que se hablaba, y no para de subir. De hecho, el día que salió a bolsa, creo que subió más de un 200%. El día que salió a bolsa. Y luego, a partir de ahí, siguió subiendo. Era una empresa casi sin ingresos, con muy pocos ingresos, y no sé si tenía algo de beneficios. Pero bueno, es una empresa a una valoración absurda. Pero nadie hablaba de la valoración, Y sino que tú en hablaba esa época, del sí, futuro. hablaban del futuro, perdona, que es un Sí. clásico de las burbujas, cuando no se habla de valoración. Y tú en esa época, ¿en qué fase estabas? ¿Estabas estudiando una carrera o estabas trabajando? No, no, yo en esa época, era el año 98-99, tenía 14-15 años. Vale. O sea, estaba en el colegio, pero recuerdo que fui a las librerías a comprar revistas. Casi no había internet, internet estaba empezando. De hecho, bueno, la burbuja.com es por eso, porque por los inicios de internet. Entonces compré un par de revistas y diarios para informarme. Voy a decir, bueno, yo no sé mucho, pero vamos a ver los que saben qué dicen. Y básicamente había unanimidad entre analistas, periodistas, gente que entrevistaban, revistas especializadas, de que había que comprar Terra porque todavía le quedaba muchísimo potencial. Que de hecho, miras los analistas y la recomendación era de todos menos uno, era comprar. Luego está Bestinver, que sí que tenían un enfoque de value investing que tenía mantener, pero todos los demás era comprar. ¿Qué sucedió? Pues pinchó la burbuja y cayó más de, pues no sé la cifra exacta, pero más de un 90% y más de un 95% también cayó. Ahí descubrí que los expertos igual no eran tan expertos. Sabía que yo no sabía nada, pero sabía de quién no fiarme. Y de Tuviste ahí, suerte, ¿eh?, de descubrirlo tan pronto. sí, Hay tuve gente que se está suerte. toda la vida para confiando en los Sí, expertos. exactamente, tuve suerte, convencí a mi madre para meter dinero, ella tampoco se fiaba mucho, metió un poco de su dinero que tenía ahí en el banco, porque yo decía, pero mira, lo dicen los expertos que hay que comprar, que esto va a seguir subiendo. Claro, no tenía ni idea, ella fue cauta y dijo, bueno, voy a meter un poco de dinero, metió un poco y ahí fue el dinero que metió, pero bueno, fue un aprendizaje. Después, con el paso del tiempo, ya en la universidad, volví a tener curiosidad y busqué en ¿Qué internet. estudiabas? ¿Qué estudiabas? ¿Qué estudiaste? Eh, yo hice un año de ingeniería de telecomunicaciones en Vigo,
Ujú. pero no era lo mío, vi que no era lo mío y no sabía qué hacer. Y aquí lo que suelo decir es el que vale, vale y el que no para ade. Entonces me fui a estudiar dirección de empresas, digamos que te abre el abanico a lo que quieras ser en el futuro, a muchas cosas. Si no ¿Sabes, tienes claro tu Paco? futuro, sí. Me pasó exactamente lo mismo. Yo empecé una Mm, ingeniería mecánica, un año. No me mm. fue mal, pero no me gustaba nada. Y me fui también para lo que vale. También me fui para Exacto. ADE, porque era muy amplio. Tenía curiosidad por la economía, por el dinero. Yo, además que soy catalán, ¿no? Por todo eso, por el marketing, y era como la carrera más amplia. Hice exactamente lo mismo que tú. Exactamente. Pues me fui, estudié ADE, estaba estudiando ADE y empecé, pues eso, busqué en internet sobre inversión en bolsa, cómo invertir en bolsa y me salían temas de especulación a corto plazo, análisis técnico, me leí varios libros sobre el tema, hice, digamos, simulación de inversiones y vi que no funcionaba. O sea, te daban algunas señales que eran claras de que en teoría tenía que subir, no subía, otras que bajaba, había señales muy contradictorias. Y además, incluso dentro de estos sistemas había mucha contradicción, las bases no encontraban unas bases débiles, o sea, sí que había cierta parte que parecía funcionar, o sea, parecía porque, digamos, estaba Parecía. muy pulido exactamente muy pulido la forma de enseñarte y todos los nombres, toda la estructura. Digamos que parecía, tenía similitud de ciencia. Luego descubrí con los estudios que hay, estudios universitarios sobre patrones de análisis técnico, que la realidad es que con todos los estudios que hay no funcionan, es decir, no te sirven para tener una rentabilidad superior al mercado y de hecho hay estudios teóricos, estadísticos, utilizando cientos de patrones y luego estudios prácticos de la gente que invierte a corto plazo. Y todos los estudios que hay, uno, la parte, digamos, estadística, es que no funciona, no sirven para batir al mercado, y la parte práctica es que de las personas que invierten constantemente, que hacen, no sé, no recuerdo cuánto eran, pero 20 o más compras y ventas creo que era al mes, si no me equivoco, no sé si era que el 97% perdía dinero, ganaba un 3% cada año y ese 3% que ganaba cada año no era el mismo cada año, o sea, eran diferentes. O sea, no era un 3% consistente que ganaba, que muchas veces dicen Claro. el 90 y pico por ciento de los traders pierde dinero. Sí, pero pierde dinero y el 3% que gana el año siguiente lo pierde. O sea, es los estudios que hay de serios sobre el tema. Mira, Entonces, Paco, sí, el otro día me decía un invitado del podcast, tenía una teoría, que es que la gente que invierte de esta forma, en el fondo, tienen tendencia genética a la ludopatía. Pero ¿qué pasa? yo lo Apostar creo. apostar está mal visto. Dices: "No, yo no apuesto", porque es ludopatía, ¿no? Apostar, Sí, ir al bingo, lo que sea. Pero en cambio, estar en bolsa no, yo soy inversor. sí, Cuidado sí. que hay mucha ludopatía detrás. Si estás todo el día comprando y vendiendo en un mismo día, puede ocurrir también que haya esa ludopatía. Pues sí, yo lo creo y de hecho algo parecido vi en las shitcoins, que era algo parecido en la ludopatía, que compraban pues las típicas Shiba Inus, las típicas de nombres que ahora no conoce nadie, y que en vez de decir, pues esto tiene un patrón de hombro, cabeza, hombro, o lo que quieras llamarle, de patrones de análisis técnico, para andar comprando y vendiendo, decía, no, esto es por el proyecto. Entonces, hablaban de el proyecto que no se lo habían leído, obviamente, pero lo compraban porque subía y bajaba muy rápido y tienen ese patrón, yo lo que veo de ludopatía. Estoy de acuerdo. Así que, bueno, resumiendo, volviendo un poco atrás, volví a equivocarme, volví a aprender. Bueno, ahí tuve la suerte de por lo menos no perdí dinero, perdí tiempo, pero no perdí dinero. Y ya en 2007 fui a estudiar un máster en finanzas, fui a Dublín y ahí hubo dos cosas que me pasaron. Una, descubrí el value investing, ahí está mucho más desarrollado que en España, digamos que era la forma normal de invertir. Ahí leí
lo descubrí a través del libro El inversor inteligente de Benjamin Graham. Y por otro lado, pasó algo que con el timing agradezco o puedo agradecer, no sé cómo sería mi futuro de otra forma, que fue el gran crash financiero, que es que yo estaba estudiando para trabajar en el sector financiero, pero de repente todos los grandes bancos de inversión empezaron a despedir gente, que eso no se había visto en décadas, donde demandaban constantemente gente, ahora les Mm. empezaban a echar. Incluso En tenía... tercero te venían, en tercero de carrera, ¿no? Si eran 4 años la carrera, en un año antes o 2 que acabaras, los bancos te venían a buscar. Era como, estudias esto y tienes un trabajo fijo. Sí, Y sí, veo que a ti te pasó y a mí igual. Yo en tercero no me vino nadie, ni a mis compañeros. En cuarto no me vino nadie. Acabé la carrera con una mano delante y otra detrás, o las dos delante pidiendo, porque claro, cambió tanto el sector. Sí. sí, sí. De hecho, tenía compañeros de máster que estaban fichados para entrar a trabajar a Bear Stearns y Lehman Brothers, que quebraron antes de terminar el máster. O sea, estabas fichado, ya tenías firmado el contrato de trabajo y la empresa ya antes de empezar a trabajar quiebra. O sea, pasó eso este año. Y mi idea, por ejemplo, en mi máster en el que estudiaba, un tercio de los estudiantes iban a trabajar a Goldman Sachs, que era pues la época el banco de inversión donde más se cobraba. El salario medio, claro, no cuando empezabas, pero en el año anterior el salario medio era $1.000.000, que se dice pronto. Claro, aquí hay que ver la distribución, es la media, porque hay unos pocos que cobran muchos millones. La parte de arriba cobran muchos millones, pero bueno, cuando empiezas también ganas bastante. Igual empezabas cobrando unos 60.000, $70.000, que no está mal. O si tenías que vivir en Nueva York, pues igual te gastabas casi todo en vivir, pero bueno, digamos que eran trayectorias profesionales muy prometedoras. Y ahí, para nuestra promoción y para algunas de las siguientes, se cortó. Luego ya ha ido remontando, pero es otro proceso que viví. Pero tuve la suerte que coincidió con mi descubrimiento del value investing. Y entonces se abrió una oportunidad muy buena para, con el gran crack, que fue un crack financiero, que se vivió en bolsa, para comprar muy buenas empresas a muy buen precio, a precios de derribo. Pues pude Y comprar, además sí. tiene mérito que te acabaste el inversor inteligente, ¿eh? Eso ya es un mérito, eso, estás en la lista de esos pocos que yo lo intenté, pero uf. Pues a ver, la verdad es que a mí tuve la suerte que me gustó mucho y como era algo que me abrió mucho la mente, o sea, después de leer, de estar interesado en esto durante muchos años Claro, y apareció a claro, pasar de leer a supuestos expertos que te vendían la burbuja.com, a otros que te vendían de trading, de hombro, cabeza, hombro, invertido, de no sé qué. Y luego ves esto y dices, o sea, es que es un shock porque te queda cara de tonto. Dices, claro, hostia, pero esto tiene todo el sentido del mundo. Y claro. yo, ¿y por qué todo el mundo no lo hace así? Es algo parecido a lo que hablamos de Good Strategy, Bad Strategy. ¿Cómo es posible que la mayoría de estrategias se hagan mal? Si al final tiene todo el sentido del mundo. Es un ABC, que luego Pero es el una cosa camino es difícil, saber, ¿no, Paco? Es el claro, camino difícil. Hay que saber elegir, ¿no? El camino que parece fácil, ¿no? El trading y el que te vas a forrar en nada. Claro, es el sistema uno de Kahneman, el queremos las cosas cuanto antes, sin gastar energía. Sí, claro, y luego está la parte de lo que comentas ahora. O sea, ¿por qué te venden el método en estas revistas que dice ponerte en forma en 15 días para el verano? ¿O por qué te venden el horóscopo? Que no funciona, es una estupidez. O sea, y la gente sigue leyendo el horóscopo. ¿Por qué? Porque hay una demanda. Entonces, si hay una demanda de hacerse rico rápido, de diferentes formas, va a haber una oferta. Y mm. eso, pues, va a existir, aunque luego sea una estafa, pero la gente lo sigue demandando. Y bueno, pues, digamos, estos fueron mis inicios. Y desde esa época, fue cuando empecé, y así llevo 16 años invirtiendo ya, digamos, por el sendero que yo considero correcto y siguiendo aprendiendo. Y cuando acabaste la carrera, ¿de dónde te venían tus ingresos entonces? Pues, a ver, no tenía casi dinero, o sea, acabé mi carrera
empecé, o sea, volví a mi ciudad, empecé a trabajar en una asesoría fiscal, hacía también, o sea, nada más llegar y antes de irme, ahorraba a través de dar clases particulares, que es algo que se me daba bastante bien. De hecho, algo que, además era algo que me aportaba bastante. Recuerdo a un alumno que odiaba las finanzas. Odiaba las finanzas, había sacado, estudiaba en el Instituto de Empresa en Madrid, él era de Coruña, yo le daba clase de finanzas y las odiaba. Había sacado pues un 1,5 o algo así. Y le estuve dando clases durante un verano y él acabó contentísimo, le encantaban las finanzas, acabó sacando un 9 y dedicándose a las finanzas. O sea que, digamos que la parte de explicar y dar clases también me gustaba, pero bueno, era una forma de ganar unos eurillos y también, bueno, luego trabajar en una asesoría fiscal ayuda, pero no tenía tampoco grandes ahorros. Luego siempre tenías pues esos ahorros pues que tenía de la comunión, etcétera, pues eso lo fui metiendo, pero empecé con bastante poco capital a invertir. Creo que tenía, cuando empecé, 4.000 euros o así, 4.000 y pico, y luego fui ahorrando todo lo que podía. Y entonces estuviste en esa asesoría y luego lo dejaste para dedicarte al proyecto actual, ¿no? También, además de eso, por curiosidad y aprendizaje, algo que hice fue estudiar Derecho. O sea, me saqué también la carrera de Derecho, poco así como medio hobby, medio aprendizaje, sin interés de, ya sabía que no quería dedicarme al Derecho, pero bueno, para aprender. O sea, me gusta en general aprender cosas, también me apunté este año pasado al máster de resolución de problemas complejos, el de Recuenco, que estuvo por aquí también en el podcast. Y bueno, en general me gusta aprender. De hecho, el libro de Good Strategy, Bad Strategy lo leí por recomendación de Recuenco. Sí, 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 sí. Yo también lo conocí por ese, por Ah, Javi, por Recuenco, sí. Y entonces, claro, mi pregunta era, estos últimos años, ¿cuál es tu proyecto? sí, a ver, también, bueno, con todo lo que dices, cuando estaba en la asesoría fiscal, además de esto, también tenía un blog, empecé un blog, Academia de Inversión, con una idea inicial que era enseñar a la gente a invertir y luego, a medio plazo, dentro de unos años, una vez que crease una comunidad, una imagen, que me tuvieran de referente para poder yo asesorar a la gente que quisiera, poder crear una empresa de asesoramiento financiero, una EAF, y ese era mi idea de modelo de negocio. ¿Qué sucede? Que la regulación en España que hicieron es una regulación para que no existan EAFs, básicamente. Si hay un registro en España con el número, hay 100 y pico, que es absurdo con la población que tiene España. Si miras en Reino Unido o países como Suiza, pues hay miles, muchos miles, aquí hay 100 y pico, y muchas de ellas ni siquiera tienen asesoramiento a particulares, sino que se crean para asesorar un fondo de inversión en concreto. O sea que es un país donde no está prohibido el asesoramiento financiero independiente, pero crean unas trabas regulatorias que hace que las personas que tengan un patrimonio mediano o que no sea altísimo, pues no puedan tener asesores financieros independientes. Entonces, eso me cerró bastante las puertas de mi idea. Y lo que hice, porque la gente me lo pedía, pues yo escribí, pues tuve años escribiendo artículos, pues tengo, pues que no sé cuántos hay, pero más de 500 artículos publicados en el blog de Academia de Inversión. Estaba constantemente escribiendo y la gente me pedía un curso de formación. Y dije, bueno, pues voy a hacer una encuesta a ver si hay gente que la quiere, a ver si hay demanda o no y qué le interesaría hacer. Y esto fue hace unos, pues, 6 años, 6 años y pico, creo, 6, 7 años. Sí, fueron, sí, sobre 5 años después de empezar con el blog, que los 5 primeros estuvo básicamente sin monetizar. O sea, era básicamente yo escribir y compartir mis ideas, aunque, bueno, te ayuda a conocer a gente, pero bueno, no está monetizado
económicamente y vi que había demanda, que la gente buscaba formación más práctica, con casos prácticos, que pudieran tener a mí como mentor para responderle dudas que puedan surgir. Digamos que esas fueron las bases y luego además crear una comunidad que entre todos los alumnos pudieran aportar ideas y ahí nació la formación avanzada de Academia Inversión, que es mi fuente principal de entrada de caja de estos últimos años, de estos últimos 6 años. O sea, gano más dinero por mis inversiones los últimos años, pero donde me entra la caja para gastar en el día a día, porque intento que todo lo que gano de inversión, reinvertirlo para crear este efecto bola de nieve. O sea, digamos, para pagar los gastos, los pago con Academia de Inversión, con lo que genero a través de la formación. Brutal, brutal. Podemos hablar ya de tus principales posiciones actuales, porque ya has dicho que has ido cambiando, que aprovechas las deficiencias del mercado y esa falta de liquidez que no pueden acometer los grandes inversores. ¿Puedes comentarnos tus principales posiciones? Pues actualmente mi principal posición es una empresa polaca de videojuegos que se llama Bluebird Team, que es posible que la gente que le gusten estos juegos de terror de nicho la conozca, pero es posible también que la mayoría de los que estén escuchando desconozcan la empresa. Es ¿Tienes bastante pequeña. sabes el nombre de algún videojuego? Sí, el The Medium es el más famoso. El Luego principal, tenía ok. también el Blade Witch Project y el Tears of Fears también. Son juegos muy de nicho. Es un Ujú, terror psicológico muy de historia. No tanto de acción como de historia. Y ujú. en ¿Y cuál general, es la tesis entonces? pues la tesis es que la empresa está pivotando, ha ido creciendo, la calidad de los juegos ha ido incrementando con el paso de los años y su objetivo es, de aquí a los próximos años, hacer juegos, estoy hablando a 2, 3 años, juegos AAA, es decir, competir en las grandes ligas con los mejores videojuegos. Ahora tienen un proyecto que puede ser un catalizador importante, que es hacer el remake del Silent Hill 2, que ya sería un juego con acción. O sea, hasta ahora eran juegos de historia, ahora quieren tener esa historia, pero también acción. Y tener esa fuerte base de historia profunda, terror psicológico. Es lo que hablamos antes también, si nos vamos a Good Strategy, Bad Strategy, pues ¿dónde se centra? Pues en este nicho. No pueden competir en todo. Hablamos también en concentrar. Pues aquí se concentran en ser los mejores en juegos de historia profunda. Y de hecho, si miras las puntuaciones que le dan, suelen ser de media sobre un 7 o así, a los juegos que han tenido hasta hoy, que han ido mejorando en calidad, pero suelen ser sobre un 7. Esa es la media, pero pasa como en Goldman Sachs, que la media es 7, pero hay bastantes 9 y 10 y luego hay 5 y 6. O sea, no es que la gente les dé un 7, no, esa es la media. En Goldman Sachs también, hay los que ganan decenas de millones al año y los que empiezan ganando decenas de miles. Pues aquí pasa lo mismo. Entonces, hay bastante polarización. De hecho, hubo una polémica bastante grande porque ahora le están dando el remake del Silent Hill 2, que en la revista IGN, que es de las mayores, más respetadas del mundo, está Sí. entre los 100 mejores juegos de la historia. Creo que estaba sobre el 50 y pico, 60 y pico. O sea, que es una reliquia y lo ponen en manos de Bluebird Team, que cuando lo decidieron capitalizaba a unos 50 millones de euros. Ahora capitaliza sobre 90, pero está por ahí, 90, 100 millones de euros. Es una empresa muy pequeña. O sea, Konami pues, es una empresa de unos 6.000 millones de valoración. Está confiando en una empresa que pues polariza bastante. Entonces, aquí hay riesgo de que no salga bien. De hecho, hubo 2 trailers. El primero fue bastante bien. El segundo tuvo más críticas, aunque hay también bastante polarización. Unos le gustó, otros no tanto. Ujú. Y la clave es que este desarrollo, que vale mucho dinero para una empresa tan pequeña, hacer un juego de esta envergadura, todo el dinero lo pone Konami.
Es decir, que Bloober Team va a ganar know-how, eso seguro, es decir, que va a saber hacer juegos de mayor calidad, porque lo hace además con el dinero de Konami, y si sale bien, que es posible que salga bien, porque incluso la repercusión que está teniendo es altísima de las noticias que salen, o sea, críticas, aunque salgan críticas, pues salen vídeos en español de cientos de miles, solo en español, cientos de miles de visualizaciones hablando de este juego de una empresa que es muy pequeña, menos de 100 millones. Y si hace juegos AAA, las valoraciones de juegos de AAA es difícil encontrar empresas de menos de 500 millones que hagan juegos AAA. Entonces, digamos que la tesis de inversión es que siga esta senda, que hay que decir que la empresa ha ido mejorando, o sea, digamos que es una continuación, no es que haya hecho juegos de un nivel y quiera dar el salto, sino que ha empezado con juegos de nivel bastante bajo y ha ido creciendo. De hecho, en ingresos, desde que salió a bolsa, ha crecido un 50% anualizado en ingresos, que es una locura. Casi nada. Sí, sí. Y en bolsa igual, la rentabilidad desde que salió a bolsa es de un 50% anualizado. O sea, una de las mejores inversiones de la bolsa de los últimos años, que multiplicó por 50. Y su CEO y fundador, Piotr Babieno, el año pasado, después de multiplicar por 50, compró más acciones. O sea, la ve barata. Skin in the game. Exactamente. O sea, creo que pasó de un 13,6 a un 14,2. En vez de decir, bueno, ya he multiplicado mi dinero por 50, voy a ir vendiendo y diversificando. No, al revés. Él aumentó su posición. Así que yo creo que no es algo exento de riesgo, sí que está exento de riesgo financiero, pero incluso aunque salga mal, tiene algunas balas en la recámara. Aunque no salga del todo bien, el remake de Silent Hill 2, que lo ideal es que sí que salga muy bien, eso sería el escenario ideal, pero incluso aunque no salga bien, tiene otros dos proyectos parecidos, uno con los de Take-Two, que también es otra empresa importante del sector, incluso más grande que Konami, y otros con Meta, para hacer juegos de terror inmersivo en las MetaQuest. O sea que grandes empresas están confiando en Bloober Team. ¿Por qué? Porque es el nicho. Es de las empresas que, digamos que si vas al terror psicológico, es donde tienes que mirar. Entonces, en cuanto a estrategia competitiva, yo creo que lo están haciendo bien. Y yo creo que el precio, la evaluación es razonable para que si sale bien puedas multiplicar, si sales de una forma excepcional puedas tener una rentabilidad muy, muy buena, si sale razonablemente bien, buena, incluso aunque no salga muy bien, yo creo que la valoración esto ya lo recoge a estos precios. Aquí dos cosas. La primera, que esto no es un consejo financiero, ¿no? Que Sí, es sí. un clásico que hay que decir, Sí, sí, porque sí. cada uno que haga su trabajo, que por un podcast que que la gente no, que son muchas horas que le has dedicado y al final miras muchos inversores y cada uno invierte en cosas muy diferentes, ¿eh? Y será por algo, porque hacen Sí, su trabajo. claro. La Esto lo segunda que tengo en una cartera diversificada, digamos que es claro. mi primera posición, pero tendré un 12%. Es decir, que el otro 88% lo tengo en otras empresas. O sea, no metería aquí todo mi dinero porque además dentro de las principales posiciones considero que es una de riesgo, no voy a decir muy alto, pero medio alto. Y lo segundo es que hace 4 años yo te escuchaba a ti y a Fernando Pildelas de Conocimiento, sois las dos personas que estos últimos años más me habéis enseñado a invertir y el mundo de la inversión. Entonces, para mí es una pasada. Estaba escuchándote y era como me venía, ¿no? Hace unos años a tu voz, a esos recuerdos, a esa nostalgia de 2020, 2021. Pero bueno, ¿nos puedes explicar alguna otra posición, Paco? Pues hay una empresa que ahora creo que está de cuarta posición, tendré creo que un 7 y pico por ciento de mi cartera y durante los últimos, pues no, es que ha pasado el tiempo, creo que unos 7 u 8 años la tengo entre mis principales posiciones, a veces he estado de primera, segunda, tercera, pero siempre he estado por ahí, entre la primera y la quinta posición, que es
Constellation Software, que lo que se dedica es a adquirir, lo que se suele llamar un roll-up, que va comprando otras empresas más pequeñas de software vertical de nicho. ¿Qué es el software vertical? Bueno, esto es redundante, software vertical ya es de nicho, pero digamos que hay software horizontal, como puede ser Windows, que puede tener cualquier empresa. Software vertical es que tú le creas un software, por ejemplo, para la gestión de un hotel, para la gestión de un campo de golf, para la gestión de un hospital. Eso es software vertical. Suele ser un muy buen negocio porque el coste de cambio es muy alto. Si tú tienes un software en el hospital y quieres cambiar con todos los datos de los pacientes, con toda la organización, con todo lo que tienes ahí metido, estoy hablando de un hospital, pero casi en cualquier negocio. Si tú tienes todo metido, todo tu software, todos tus datos en un software, si quieres cambiar, es un dolor de cabeza muy grande. O sea, si funciona, es muy raro que lo cambies. Es casi imposible. Las bajas suelen ser porque es normal que las empresas vayan quebrando, se van abriendo y se van cerrando empresas, pues suelen ser bajas. Pero cambiar de un software vertical a otro es muy complicado. Y además suele ser un coste relativamente bajo. Si tú tienes un hospital y tu software de gestión te vale, por decir algo, $1.000 al mes, pues no es nada para un hospital. O sea, es un 0,05% de los ingresos. Depende del tamaño del hospital, pero bueno, es algo muy bajo. Y si te van subiendo año a año, pues si al final con el paso de los años, en vez de 0,05 pasa a 0,07, pues no pasa nada. O sea, no es algo muy grande, y aunque fuera un 1, pues sigue siendo algo razonable si funciona bien. Entonces, no te cambias. Eso es una de las claves. Y es, además, si dejas de pagarlo, dices, bueno, tengo que recortar gastos. No puedes recortar en tu software porque si no, no puedes funcionar. Es algo indispensable para que funcione. Todo, digamos que es lo que controla toda la gestión del día a día. ¿Qué hace Sí, Stan, Constellation pero esa Software? llevas bastante tiempo, creo, en ella, ¿no? Y Sí, llevo bastante. Pues es más ya, conocida. Esta ya lleva mucho tiempo generando una bola de nieve muy grande, ¿no? sí, a ver, yo llegué tarde, entre comillas, la compré en máximos, cuando estaba en máximos, y había subido mucho en los últimos años, que a veces cuesta y dices, es que ha subido mucho. Sí. Pues desde que la compré, creo que igual entre la revalorización más que dos spin-off, las de Lumine y Topicus, que te dieron dos partes de negocios, lo repartieron entre los accionistas, pues igual en 8 años o 9, es que no sé exactamente, porque el tiempo así pasa muy rápido, pero yo creo que multiplicado por unas 12 veces aproximadamente la Vaya inversión barbaridad. inicial. Vaya Y ya la barbaridad. compré después o sea, si mirabas el gráfico cuando lo compré, decías, hay que tener cuidado que esto ha subido mucho. Pero es que ha subido mucho porque ha generado muchísimo valor. Porque ha ido adquiriendo estas empresas a muy buen precio. Además, consigue recortarle los gastos. Hay gastos de estructura que si te metes dentro de Constellation Software puedes añadirlos, puedes tener cierta economía de escala, también economía de escala en ventas, y hace que una empresa que pueda tener quizás unos márgenes del 5%, pues igual duplicarlos. Si tiene el 10 al 20. Pues, o sea, no solo es que valga más, o sea, que recortes gastos, sino también ese labor de I+D, labor comercial. Entonces, estas empresas entrando en Constellation Software valen más o van a valer más. Y es algo que es un nicho gigantesco. Estamos hablando de software vertical, es un nicho gigantesco. Y constantemente andan comprando estas empresas, son muy disciplinados a la hora de comprar por el precio del que pagan, e incluso muchos dueños de empresas de este sector. Yo conozco aquí en Coruña, o en Galicia, conozco a 3 empresas que Constellation Software les ha contactado para comprarle la empresa. O sea, imagínate la capilaridad, que es una empresa de Canadá y que yo conozca a 3 empresarios que Constellation haya contactado con ellos. La capilaridad es extrema. No pagan mucho, ellos ya lo saben, pero tienen algo
que es algo que también pasa en Berkshire Hathaway, que la gente prefiere venderle a Warren Buffett o prefiere venderle a Mark Leonard. ¿Por qué? Porque te van a tratar la empresa mejor. Incluso te pueden dejar tener una parte del negocio. Si eres el dueño, tú te quedas con el 20%, te compramos el 80%, vamos a hacer que el negocio sea más rentable, te pagamos por esa parte, y además no es lo que pasa con otros private equity. Normalmente los private equity te compran el negocio y empiezan a despedir a gente. Aquí no es tanto de despedir y eficientar de manera agresiva, sino de pensar en crear a largo plazo y tener, digamos, mejorar lo que hay. No suelen ser tan agresivos en despidos y tampoco suelen ser tan agresivos con los clientes que le digan, bueno, pues esto te valía $1.000 al mes, ahora te va a valer 3.000, que podrían hacerlo, pero los dueños de estas empresas al final son humanos. Está el factor X del que habla siempre Recuenco. O sea, tienen relaciones con sus empleados, con sus proveedores, con sus clientes incluso. Entonces, digamos que es una empresa más respetuosa. Y eso pasa parecido con Berkshire Hathaway, que también es otra empresa que tengo desde hace tiempo, que es más conocida, que es la empresa de Warren Buffett y también donde estuvo Charlie Munger hasta hace unos meses. Hasta que falleció. Sí. ¿Y podrías decirnos una tercera última posición así que no sea tan conocida? Bueno, nos has dicho 3 en verdad, sería esta la cuarta. Una posición igual que la primera yo no la conocía personalmente. ¿Alguna otra posición así más? Porque si me dices, mira, una que se llama Amazon, vámonos a una que... Pues otra de modelo de negocio similar es Judge Scientific, que es una empresa de Reino Unido que es muy similar. El modelo de negocio es muy similar y además la forma de adquirir es similar. Esta vez es un roll-up, es decir, que van comprando el conglomerado de Judge Scientific, va comprando empresas de instrumentos científicos de nicho. Por ejemplo, un instrumento científico que mide la capacidad de abrasión de tejidos y que se lo vende a diferentes empresas, universidades o empresas tecnológicas para hacer certificados. O sea, no son médicos, sino científicos, instrumentos científicos de nicho. Y al final hace lo mismo. Intenta comprar barato, pagar poco, pero también ofrece este hogar para los fundadores y que puedan tener ahí a sus trabajadores que van a ser bien tratados, van a tratar bien a los proveedores, clientes y van a generar valor a largo plazo. Y es algo muy parecido. No está especialmente barata, igual que Constellation Software. O sea, no, si miras por múltiplos, no las verás a cotizar a múltiplos de derribo, en plan a 5 veces beneficio ni a 10, sino que tiene un múltiplo más exigente, estas que estoy comentando, pero ¿dónde está el valor? En su capacidad de generar mucho valor a largo plazo, aumentando ingresos y márgenes de aquí a las próximas décadas, y estas tienen un riesgo mucho menor. Quizás Judge Scientific sea más cíclica que Constellation Software, porque si tú tienes que renovar algún instrumental científico y hay una crisis, dices, bueno, pues espero al año que viene. En software vertical, no. Si tú tienes que pagar la licencia mes a mes, si dejas de pagarla, pues te la quitan y no puedes funcionar, pues eso, tu hospital, campo de golf o lo que sea. Claro. Y podemos irnos ya a lo último, a libros, porque ya nos dijiste, has mencionado el del inversor inteligente de Benjamin Franklin, también el Purchase Almanac, que lo Sí, veo ahí detrás. de Uno Graham. si no, ¿qué he dicho? No sé qué he dicho. Creo que dijiste Benjamin Franklin. Franklin, no, vale, no. Que ese es el que está inspirado en en este aquí, en el Poor Charlie's El Almanac. Purchase, he mezclado los 3, Sí, totalmente. sí. Sí. Pues, ¿nos puedes decir algunos libros de inversión o aunque no sean de inversión, pero libros que creas que te hayan cambiado la vida o te hayan cambiado tu forma de verla, que al final te cambia, eso es lo que te cambia la vida? A ver, posiblemente el que más sea El inversor inteligente Sí. de Benjamin Graham.
que siempre lo recomendaba para empezar, ahora ya no lo recomiendo, pero porque, claro, fue el que me cambió a mí, Claro. pero, o sea, ahora entiendo que es un libro pesado, es un libro pesado, entonces ahora el que recomiendo para empezar sería Un paso por delante de Wall Street, Wall Street, de Peter Peter Lynch, Lynch. que ese también lo leí poco después del Inversor Inteligente, también lo leí en 2007, o sea, es un Mucho libro que más también, fácil, sí, sí, y muchísimo muy engancha, más engancha. ameno, Sí, 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 nada que ver, nada que ver. Pero bueno, a mí, si uno me abrió los ojos fue El Inversor Inteligente, pero claro. los oyentes van a disfrutar con diferencia más Un paso por delante de Wall Street, de Peter Lynch. Recomendaría ese. Otro que me abrió los ojos, que también es algo muy similar al Inversor Inteligente, que también comentasteis aquí, es Las Meditaciones de Marco Aurelio. Fue el primer libro que leí de estoicismo y me Empezaste abrió... duro, ¿eh? Empezaste Sí, sí, muy sí. duro. Sí, sí. Pues me pasó lo mismo y además también lo recomendaba, porque además me gusta mucho su forma, o sea, saber quién lo está diciendo. El personaje histórico, desde su posición, o sea, me parece una locura las reflexiones que está haciendo. Claro, digamos que ahí me introduje al estoicismo, luego leí artículos, fui aprendiendo más, ahora no lo recomiendo, o sea, bueno, no lo recomiendo, sí que lo puedo recomendar, pero Bueno, para digamos empezar. que para empezar, yo ahora recomiendo, que es uno que suelo regalar, el de Invicto de Marcos Vázquez. Marcos. Ujú. Igual, sí. Sí, Estuvo por aquí Marcos sí, y sí, sí, sí. Yo sí. también. Y bueno, y Meditaciones también lo comentaste, creo que fue con Luigi de Value School, si De no me varios school. equivoco. Sí, 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 también lo comentamos. Me gustó mucho Luis y cómo lo explicó todo. Fue una pasada. ¿Y algún otro libro que sea también diferente de inversión? ¿Algún otro libro así que digas que no hay que perderse? A ver, hay libros que te abren la mente también, por ejemplo, en tema de negociaciones, me gustó mucho Getting to Yes, creo que está traducido como Tenga el sí, Ujú. de, de negociación, me gustó bastante. Y Luego bueno, El arte apareció de el la guerra de es un libro que Apareció, leí, espera, perdón, Paco, sí, antes de irnos al arte de la guerra, el de sí, Getting to Yes, fue un libro que marcó una época de negociaciones hasta que apareció el de Never Split the Difference, el de sí, Rompe la barrera del no, que quitó alguna de las cosas que decía el otro, ¿no? O como que desde otro punto de vista, yo el de Getting to Yes no me lo he leído, aunque la teoría principal no me acaba de convencer, pero seguro que juzgar un libro por su portada es un error, y más si me estás diciendo tú que te gustó tanto. Y luego el de Rompe la barrera del no, que lo comentamos, episodio 20 por ahí, mmm, como para hacer una balanza. Y estabas hablando de El arte de la guerra, otro también sí, fácil. ¿Te gustan libros fáciles, no? sí, sí. También es que es la historia que tiene detrás. Antes de nada, un inciso, que no leí el otro libro de negociación, el Sí. de Never Split the Jeroen Bosch, creo Difference. que era. Never Sí, Chris Split the Voss. Difference. Chris Eso, Voss, Chris Bosch. el del FBI, sí. Rompe la barrera del no, sí. Sí, pues ese tengo que leerlo y de hecho le pregunté ese lo recomendó Recuenco en Twitter y le pregunté cuál recomendaba y dijo que sí, que mejor Sí, 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 yo te lo el recomiendo. otro. Tengo que leerlo. Pero Yo bueno, me siempre a la abrió la gente mente, la le verdad, este. digo, si dudas, pues te escuchas el podcast y con el podcast acabas de salir de dudas. Mm, ¿Sabes? Escuchas el podcast, que además ese era cortito, y entonces ahí ves si merece la pena. Que muchas veces escuchamos un podcast y decimos, ya me sé las ideas, pero no mm. es así. No es así porque las ideas es muy superficial. Si quieres que se te queden esas ideas, si quieres que se te impregnen, que te acuerdes de ellas, que luego te vayan surgiendo ejemplos, te tienes que leer el libro. Te tienes que leer el Sí, libro. Puede funcionar, yo digo que los podcasts son como un tráiler. Y luego decir, vale, este mes quiero que en mi mente esté estas ideas. Pues te escuchas un podcast y ves que a lo mejor el libro es de mucha manipulación y te va a dar mal rollo, pues no te leas, ya te ahorras de leerte el libro porque a lo mejor estás un mes y estás ahí pensando que todo el mundo te va a manipular. Puede ocurrir, ¿no? Pero en cambio, si quieres darle más importancia a dormir, si quieres darle más importancia a lo que sea, los libros te ayudan también para eso, para el sesgo de disponibilidad, el tener eso presente y fijarte más es una herramienta muy buena. sí, sí. Y yo ahora me cuesta, para mí es casi imposible leer sin subrayar.
O sea, para mí es algo clave. Subrayar, y además, no solo subrayar, anotar, poner diferentes marcas que tengo yo de mis códigos internos de cuando es algo importante, de una raya, 2 rayas, 3 rayas, flechas, círculos. Bueno, tengo ahí mi forma de hacerlo y para mí es también clave para que se me quede, y yo leo muy lento. O sea, de hecho, pues leo igual a 3 minutos por página. O sea, en general, Porque ¿qué tú pasa? lo que haces es charlas con el libro. Me has Puede resumido, es ser, charlas con el libro. tal Ya cual, está. sí, sí, Sí. sí. Y bueno, ya después de este inciso, El arte de la guerra, pues es un libro que históricamente, pues que haya sobrevivido. Esto es un ejemplo de efecto Lindy, como Efecto Lindy. diría Taleb, Ujú. y la verdad es que, a ver, tiene unas cosas que dices, pues si tienes que ir a la guerra, pues tienes que llevar no sé cuántos carros, no sé cuánto de comida, vale. Todas esas cosas así más anecdóticas, pues bueno, eso no te aporta mucho más que curiosidad. Pues hay lecciones que muchas veces a la hora de enfrentarnos a cualquier conflicto, yo creo que hay que tener en cuenta, como que cuando te vas a enfrentar a alguien, a veces lo mejor para ganar la guerra es no enfrentarte, o tienes que estar preparado para ello. También tienes que saber qué cartas enseñar y cuáles no. Bueno, no sé. Es un libro, claro, no te lo explica a forma directa, sino a forma indirecta, pensando que eres un militar chino de hace que no sé cuántos años, 2000 y pico años, pero las lecciones son inmemoriales. Ujú. Yo este me lo intenté y no pude, pero Mm. creo que se te lo tienes que trabajar y darle 30 minutos por página, en vez de 3 por 10, 30 minutos, y a lo mejor leerte una guía que te esté explicando eso, porque es de hace tantos años, y a lo mejor con ese complemento, yo le podría sacar, Mm. sus frutos. Pues Paco, muchísimas gracias por haber venido al podcast. Ha sido un verdadero placer, y a lo que te he dicho antes, ¿no? Que es una pasada, por fin conocerte. A ti, Adrián, un placer aquí charlar, pasar el rato, y podríamos estar otras 3, 4 horas hablando de libros fácilmente. Y nada, darte la enhorabuena por el trabajo que haces, por los invitados que traes, por los libros que eliges y en general por todo el valor que aportas. Bueno, pues muchísimas gracias, tú también por, tantos años, con ese podcast tan referente, y que creo que ha cambiado el mindset a tanta gente. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao.